Ok, listo. Bueno, pues si te parece bien, Adil, podemos ir empezando. Claro que sí. Pues hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Academia Transurbana 2023. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Yo soy Caro Moreno y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente Adil Aranzubia eh, para platicarles un poquito de su trayectoria. Ella es activista y defensora de los derechos humanos de las poblaciones LGBT+, es artista visual, mediadora de salas de lectura, actriz y cocinera. Con formación en gastronomía, diversidad y equidad de género, actualmente es responsable de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala. Y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la libertad de expresión al discurso de odio. Pues muchas gracias, Adil, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme. Bueno, intento hacer grande esto, pero no me deja. A ver. Listo. Ok, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de la libre expresión al discurso de odio. Antes que nada, pues le doy la bienvenida a toda la audiencia que hoy nos ve a través de la plataforma de Facebook. Agradezco mucho a Impulso Trans y por supuesto a toda esta gestión que ha tenido Transurbana para pues hacernos esta invitación y generar esta serie de trabajos a favor de nuestras poblaciones diversas, específicamente a favor de nuestra población trans. Y bueno, pues es que de la libertad de expresión al discurso de odio, eh, pues me gustaría iniciar esta charla con que ustedes desde donde nos vean, pues empecemos como a reflexionar en conjunto y bueno, responder estas sencillas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido excluida, excluido, excluide? ¿Alguna vez has excluido a alguien? ¿Qué es la discriminación? ¿Qué implica el derecho a la libre expresión? ¿En qué consiste el derecho a la no discriminación? ¿Consideras que la libertad de expresión tiene límites? ¿Qué es para ti el discurso de odio? Y bueno, pues yo les pido que por favor en la plataforma donde nos están viendo, pues bueno, vayan dejando ahí algunas respuestas para que podamos generar pues una interacción, porque finalmente este espacio a mí me gustaría que fuera para que nos acercáramos y entendamos un poco referente a cómo podemos pasar de la libre expresión al discurso de odio de manera muy rápida, muy simple, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Y bueno, es justamente que el objetivo de esta charla, pues es reconocer esta diferencia que existe entre la libertad de expresión y el discurso de odio, entendiendo así, pues, sus características y cómo impacta a las poblaciones históricamente discriminadas, ¿no? Finalmente, pues, estos discursos de odio no son hacia todas las personas, no son hacia todas las poblaciones, sino específicamente y sobre todo a poblaciones que han sido históricamente vulneradas en sus derechos esenciales. Y bueno, pues será pues una obligación de todas, todos y todes, pues reconocer que los discursos de odio anteceden a los crímenes de odio. Y bueno, más adelante vamos a ir viendo cómo se da esto. Esta es una cita de Adama Dieng. Y bueno, pues tenemos aquí el violentómetro. Yo no sé si ustedes han oído hablar del violentómetro. Pues el violentómetro clasifica, es esta escala que clasifica las diversas manifestaciones de violencia. Aquí será específicamente en la pareja a través de este material gráfico en forma de regleta que visibiliza
estas manifestaciones en las que ocurre la violencia cotidiana y que muchas veces se confunde, se naturaliza o simplemente se desconoce. Esta escala pues se divide en 3 momentos y que bueno, lo vamos a visibilizar a partir de los colores y cada uno va a implicar una situación de alerta en cuanto al incremento de la violencia, a cómo la violencia va a ir escalando. Es así que, bueno, pues estas manifestaciones de violencia pueden darse de manera secuencial o incluso pueden ser de manera intercalada, es decir, pueden pasar de una escala del verde al amarillo, al rojo y pueden irse intercambiando, ¿no? Y bueno, pues en el primer nivel, que es el verde, nos da algunos ejemplos de la violencia de tipo sobre todo psicológico y abarca desde las bromas hirientes hasta stalkear por las redes sociales a las personas. En el segundo nivel, que es el amarillo, se encuentra aquellas agresiones desde culpabilizar y empiezan las agresiones físicas y sexuales, para terminar con la sextorsión, que implicará chantajear a una persona con publicar o difundir contenido íntimo. Estas agresiones, bueno, pues ahora ya sabemos que están regidas a través de leyes que pueden ser tipificadas. Y por último, el tercer nivel, que es el rojo, pues nos incluye estas agresiones donde la integridad física y emocional ya están siendo expuestas, así como la sexual, y bueno, están en peligro, en riesgo, y bueno, esto va desde amenazas con objetos, armas blancas, punzocortantes, hasta los feminicidios o los homicidios. Y bueno, pues esta escala en realidad pues nos involucra a todas, todos y todes, porque bueno, finalmente todas y todos podemos ser sujetos o sujetas de violencias. Y bueno, pues acá tenemos algo que se conoce como la pirámide del odio. Esta pirámide es muy interesante porque se genera a través de la Liga de la Antidifamación en 1913 y bueno, justamente es que al pasar la guerra mundial, los judíos expresan a través de esta pirámide la clasificación de los distintos niveles del discurso de odio que van a implicar o verse transformados o transitados en delitos de odio. Y bueno, es así que tenemos en la base actitudes prejuiciosas como aceptar estereotipos, el lenguaje no inclusivo, bromas hirientes, comentarios insensibles y que van a pasar a un segundo nivel con actos de prejuicio. Y estos actos de prejuicio, pues bueno, ya implican acosar a las personas, aislar a las personas, excluirlas, insultarlas, incluso ridiculizarlas. En el tercer escalón vamos a tener la discriminación y esta puede ser laboral, económica, política, educativa, por vivienda, por segregación, entre otras tantas. En el cuarto escalón tenemos ya un nivel de violencia que puede ser individual o grupal y finalmente hay amenazas, agresiones, violación, asesinato y vandalismo, profanación, terrorismo. Y bueno, vamos a llegar, todas estas acciones de esta pirámide, pues nos van a llevar al último, que será la cúspide de esta pirámide, que implica el genocidio. Y el genocidio, pues es la exterminación deliberada y sistémica de una población determinada. Entonces, bueno, antes de continuar, ¿qué es la discriminación? Si nos pueden anotar y bueno, de cualquier manera aquí ya está aquí ya les puse la cita de la CONAPRED del 2021 y bueno, dice que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Y bueno, pues evidentemente es que todas, todos y todes
aquellas personas que no somos parte de este macho hegemónico blanco que defiende el patriarcado, pues en algún momento de nuestra vida habremos vivido una de estas prácticas cotidianas llamadas discriminación, que puede ser por diversas razones. Y bueno, pues acá tenemos todas esas diversas razones que pueden ser por nuestro origen étnico, por dónde nacimos, por el color de nuestra piel, por nuestra cultura, por el sexo, por el género, por la condición social, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una cita también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2004. Y entonces, ¿dónde se origina la discriminación? Pues específicamente en los estereotipos, en los prejuicios y estigmas que van a estar anidados en diferentes interacciones sociales. Y bueno, por supuesto que estas interacciones sociales están en estos núcleos sociales en los que nos desarrollamos, como son la familia, la escuela y por supuesto que el trabajo. Y bueno, pues la discriminación además va a presentar características que la distinguen y la fortalecen, es decir, va a ser multidimensional, es decir, que afecta a todos los individuos por igual. Entonces, ahora sí que la discriminación no discrimina. Es integral porque repercute en todos los ámbitos del ser humano, ya lo vimos. Va a repercutir en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela y en otros ambientes en los que yo me voy a ir desarrollando. Además, es progresiva, se acumula y tiende a incrementarse, es decir, va a escalar como ya lo vimos en la pirámide del odio y en el violentómetro. Va a pasar desde el discurso y va a llegar posiblemente hasta un crimen de odio. Además, la discriminación es cíclica, ya que fortalece efectos graves, nuevos problemas y mayor vulnerabilidad. El derecho a la no discriminación va a implicar que todas las personas debemos ser tratadas de manera homogénea, sin exclusión, sin distinción y sin restricción. Y bueno, pues de esta manera es que se tendrán que ir respetando los derechos humanos, las libertades y tendremos las mismas oportunidades todas las personas. Que por supuesto, bueno, esto, como veremos en algunas poblaciones, pues es todavía una brecha de distinción que pues nos aparta realmente de los beneficios sociales que algunas poblaciones ya han ganado hoy en día. Entonces, bueno, algunas poblaciones tendremos que esforzarnos más, trabajar más, demostrar más y bueno, pues es que tendremos que hablar mucho acerca de esos derechos a la no discriminación. Pero bueno, ¿qué se entiende por la libertad de expresión? Y bueno, la libertad de expresión es el derecho que todas las personas tienen de pensar y compartir sus ideas, sus expresiones, sus opiniones, de razonar y además de dar a conocer lo que piensan y sobre todo lo que conocen. Y aquí les subrayo con rojo, conocer. Y ahorita les voy a explicar por qué lo he subrayado. Este derecho incluye la libertad de buscar y recibir, difundir ideas, opiniones e informaciones. Y aquí es donde está el conocer. El derecho a la libre expresión es un derecho que además va íntimamente vinculado con el derecho a la libertad de información. Tenemos que además estar informados para poder expresarnos. Y bueno, sobre todo aquí nos dice los artículos sexto y séptimo constitucionales y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nadie tiene el derecho de prohibir o limitar la libertad de expresión de otras personas. Sin embargo, bueno, pues en nuestra cultura sabemos que hay lenguajes, palabras, opiniones o discursos que por supuesto invisibilizan o atentan contra la integridad de otras personas u otras poblaciones. Es así que la expresión de propias ideas y opiniones, por supuesto que va a afectar los derechos de las diferentes poblaciones. Y bueno, pues entonces expresar nuestras ideas, emitir nuestros comentarios y nuestras opiniones debe tener conciencia del daño que podemos provocar en los otros.
Y bueno, por supuesto que los funcionarios, es decir, las personas servidoras públicas, están regidas por normas, controles y leyes que van a sancionar determinadas conductas, actos discriminatorios, la censura, el uso excluyente del lenguaje, las expresiones vejatorias, las expresiones de odio, incluso la emisión o la difusión y propagación de los discursos de odio, que podrán atentar contra los derechos humanos y la integridad de todas las personas. Pero bueno, ¿qué son las expresiones vejatorias? Pues bueno, las expresiones vejatorias específicamente pretenden humillar, ofender y menospreciar a una persona o una población determinada. El lenguaje excluyente, yo siempre le digo a la gente cuando me dice, es que yo estoy muy de acuerdo con todo, yo estoy muy de acuerdo con la diversidad, pero no estoy de acuerdo con el lenguaje incluyente. Entonces aquí mi pregunta es hacia estas personas. Entonces, ¿estás de acuerdo con el lenguaje excluyente? Y bueno, el lenguaje excluyente hace uso de expresiones sin conciencia crítica como prejuicios, estereotipos y estigmas que por supuesto buscarán denostar y excluir a otras personas, de, sobre todo haciéndolas sentir como de menor valor en la sociedad. Y las expresiones de odio, pues bueno, van a ser todas estas frases, dichos o representaciones que promuevan la intolerancia y los prejuicios y sobre todo van a llevar una carga peyorativa. Entonces, mucho cuidado porque aquí puede ser desde pues el uso performativo del discurso en los chistes, las bromas, los apodos, y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado porque justamente el discurso de odio puede empezar con las bromas, con los apodos. ¿Y qué debemos entender por discurso de odio? Pues bueno, reconocemos como discurso de odio la acción comunicativa que tiene como objetivo promover, alimentar una opinión dogmática y destructiva hacia un grupo de individuos históricamente discriminados o perseguidos. Y esto ya lo vimos, tiene que ver mucho con la discriminación y podrá ser entonces por motivos raciales, étnicos, religiosos, etcétera. Este discurso es propagado con intención maliciosa para incitar al interlocutor o lector a participar de la humillación y marginalización contra el grupo e incluso a cometer acciones violentas en su contra. Y esto es muy importante porque el discurso de odio justamente se va a basar y a fundamentar en estos principios. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir o a determinar que el discurso que alguien está realizando o que yo misma estoy realizando ya pasó de ser libre expresión, ya pasó de ser mi humilde opinión y se transformó en un discurso de odio? Pues para esto Kaufman nos presenta 4 principios o 4 criterios para determinar cuáles son estas características que contiene el discurso de odio. Y el primero será el criterio de focalización directa en las poblaciones históricamente vulneradas. El segundo será el criterio de humillación. El tercero, el criterio de malignidad. Y el cuarto, el criterio de intencionalidad. Para el primer criterio, bueno, vamos a observar que quien emite, tenemos que ser aquí muy precisas en quién está generando el discurso, desde dónde lo está generando, porque no es lo mismo que yo sea una persona blanca que le dice a una persona indio a ser un indio que bueno, no un indio, una persona de un pueblo originario que le dice a otra persona indio. Y que justamente ese discurso lo criticaban mucho en redes sociales porque se supone que los libros de texto mencionaban en algún cuento que un niño le dice al otro, oye, tú indio. Y que finalmente cuando se hace el análisis, pues son cuentos que realizaron desde los pueblos originarios y que quien lo dice es un niño de estas poblaciones a otro niño también de las poblaciones. Y entonces, bueno, pues evidentemente que el discurso
puedes transitar al odio si es que yo estoy en una posición de poder, si es que yo soy una persona con ciertos privilegios y desde esta posición yo lanzo el discurso, ¿sí? Porque evidentemente no es lo mismo que yo, siendo una funcionaria pública, emita un discurso hacia la señora de las pepitas, un discurso discriminante, un discurso peyorativo, a que la señora de las pepitas me lo diga a mí, ¿verdad? Porque estamos en dos posiciones totalmente distintas. Esto es simplemente un ejemplo. Y bueno, por supuesto que los discursos se realizan de manera explícita o implícita a personas o poblaciones históricamente discriminadas. Y bueno, pues el criterio de humillación se manifiesta de tres formas. Uno es la existencia de opiniones que van a humillar por la condición de vulnerabilidad. Entonces, yo voy a humillar a la señora que vende las pepitas por el hecho de su situación económica, por el hecho de su indumentaria, por el hecho de su actividad económica, ¿no? Y bueno, pues el segundo criterio va a ser la identificación de referencias simbólicas o históricas precisas, con el propósito de humillar y violentar. Entonces, bueno, me voy a agarrar de todo lo simbólico, de todo lo histórico. Y entonces aquí tenemos cosas, por ejemplo, no sé si ustedes han oído esto que dice te vas por la sombrita y que justamente este te vas por la sombrita tiene que ver con un discurso racista que en algún momento en nuestro país se hacía justamente por las poblaciones negras. Y entonces los blancos o los españoles que radicaban en nuestro país en este tiempo histórico, pues le decían a los demás, te vas por la sombrita justamente para que no se fueran a poner negros. Entonces aquí estamos viendo cómo hay implicaciones simbólicas, históricas, y que finalmente buscan humillar o violentar a una población específica. Y como tercer número, pues tenemos la atribución de características denigrantes, estereotipos o estigmas que atienden a prejuicios evidentemente discriminatorios referentes a la población a la que pertenecen los individuos. Y entonces es así que, por ejemplo, las poblaciones LGBT se considera que, digo, desde la hegemonía, desde la norma y desde el prejuicio, pues que todas las personas LGBT son malas personas, son groseras, bueno, puede ser que vivan con VIH, ¿no? Porque justamente estamos haciendo uso de prejuicios, estigmas y por supuesto que de la discriminación. Y el criterio de malignidad, pues bueno, propaga la acción de manera implícita o explícita para que otros sean partícipes con el firme objetivo de atentar contra la dignidad de las personas. Es decir, yo voy a escribir un discurso de odio focalizado hacia los eventos que está realizando Transurbana y entonces ya me di a la tarea de escribirlo en las redes sociales y ahora me doy a otra tarea que implicará que otros repliquen este discurso, es decir, que lo expandan y que además hagamos que este discurso se publique en otros espacios. Y bueno, pues por supuesto que viene también el criterio de intencionalidad. Se caracteriza por la existencia de intención deliberada, es decir, con toda mi conciencia yo quería generar ese discurso para afectar a este grupo de personas, a esta persona, y por eso me di a la tarea de escribirlo, de decirlo, de promoverlo, de provocarlo, de hacer que otros lo publicaran, lo compartieran. Y bueno, incluso es que podemos hacer que este discurso escale y que no nada más quede en una población determinada, sino que además el discurso se expanda y llegue a otras partes y a otros países, ¿sí? Y es así como tenemos este discurso de odio hacia las poblaciones trans que, bueno, pues algunas de nuestras diputadas de derecha, pues han realizado en este último año y que además es un discurso que parece una repetición
de los discursos que ya tenemos tanto en España como en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces vamos a ver que el discurso tiende a repetirse porque además se está expandiendo y tiene toda la intención de afectar a esta población de la que está hablando. Y bueno, justamente para que ese discurso pueda ser considerada como un delito, pues la CONAPRED nos expone que tiene que cumplir estas 6 características. Una, el contexto social y político en el que se genera ese discurso, es decir, quién lo está diciendo. Entonces, no es lo mismo que lo diga la señora de las pepitas a que lo diga una diputada. La categoría del hablante, dónde se encuentra, quién es, cómo está, qué características tiene este hablante. La intención de incitar a la audiencia contra un grupo determinado, es decir, este discurso de odio hacia las poblaciones trans, por supuesto que tiene el propósito de incitar a la violencia, es decir, que este discurso de odio, como lo dijimos al principio, pues posiblemente pueda desembocar en un crimen de odio, ¿sí? Y bueno, pues también el contenido y la forma del discurso, es decir, qué está diciendo ese discurso, en dónde se produce ese discurso, en redes sociales, en el radio, en la televisión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la escuela, dónde se está desarrollando ese discurso. La extensión y su difusión, es decir, cómo lo estamos propagando y hasta dónde está llegando ese discurso. Y por supuesto, la probabilidad de causar daño, incluso de manera inminente. Y entonces es así que si este discurso que estamos identificando como mi humilde opinión, pues si contiene todas estas características, por supuesto que podemos denunciarlo como un discurso de odio. Y bueno, ¿de qué manera? Ahora yo les pregunto, ¿de qué manera es que podemos nosotras, nosotros, contrarrestar y debilitar estos discursos de odio? Bueno, pues es que de acuerdo con la CONAPRED, nuevamente, como se darán cuenta, que es mi referencia favorita, la CONAPRED, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y tengo otras referencias, pero bueno, de acuerdo a la CONAPRED, las herramientas para contrarrestar los discursos de odio serán desde las narrativas que pueden ser incluyentes a favor de los derechos humanos, que estas estarán generando contranarrativas y narrativas alternas, ¿sí? Entonces, es justo que si tenemos un discurso que solo habla de los hombres, cuando vemos hombres, mujeres y personas quizá no binarias, pues tendremos que incurrir en narrativas que nos incluyan a todas, todos y todes. Narrativas que además, por supuesto, siempre enuncien los derechos humanos y que por supuesto vayan en contra del odio, de la denostación, de la discriminación, de la violencia. Y desde acá vamos a estar generando entonces narrativas alternas a estos discursos, es decir, vamos a transformar esta narrativa que nos están dando para que podamos desafiar ese discurso y podamos, bueno, de alguna manera tener diálogos pues más empáticos, diálogos que nos permitan coincidir. Y bueno, si bien no tenemos que estar de acuerdo siempre con todas las personas, sí es necesario que no permitamos los discursos de odio, que no permitamos las violencias desde las narrativas. Y sobre todo, es entonces que la peor manera para desafiar un discurso de odio será incurrir en narrativas de choque, es decir, en justamente iniciar una narrativa que pretende, en lugar de ser contraria, de ser alterna a esto que nos están diciendo, ir directamente y golpear esta otra narrativa, ¿no? O sea, es ir y pelearnos con esa narrativa. Sí, es esto, pero tú también eres esto, ¿no? Entonces, lo único que vamos a provocar desde acá es pues una discusión, es generar más odio y es propagar esta dinámica del odio y las violencias. Entonces, es un trabajo cotidiano de todas, todos y todes, pues que finalmente podamos
ir desafiando los discursos de odio, ir eliminando las brechas de desigualdad, ir transformando la discriminación en procesos de inclusión, de empatía y, por supuesto, de respeto a los derechos a todas las personas. Y bueno, pues aquí les dejo algunas de las fuentes de consulta que bueno, utilicé para hacer esta presentación. Y bueno, no, hasta acá llega la presentación. No sé si, Caro, tengas algunas preguntas. A ver, pues si alguno de ustedes tiene alguna duda, nos la puede dejar en los comentarios ahorita para revisarla. Podemos dar unos minutitos para ver si alguien nos comenta algo. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, Monestar nos dice que más que requisitos para considerarlo como un delito, son requisitos para censurar el discurso por medio. Bueno, es que sí podemos denunciar estos discursos, ¿no? O sea, por ejemplo, sí podemos presentar quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si es que está desde el ámbito institucional, o ante la comisión, perdón, ante la CONAPRED, si es que está dentro de otros ámbitos, ¿no? O sea, es decir, si se hizo hacia mi persona un discurso, además con algunos actos de violencia, en un antro, en algún espacio, por ejemplo, en mi vecindario, entonces es que sí debo de cubrir estos requisitos para que yo pueda presentar una queja, incluso para que pueda proceder de manera legal. Y bueno, justamente en la pirámide del odio que les decía, pues bueno, es que nos habla de varios niveles y es que las acciones que se desarrollan en estos niveles, en los primeros niveles, bueno, por supuesto que podemos desde el ámbito académico, el ámbito institucional, desde pues otros espacios promover el respeto a la diversidad, desde pues estrategias educativas, culturales, artísticas. Pero, por ejemplo, ya en niveles de zona media, pues deberán iniciarse procesos civiles y, por supuesto, que ya cuando incurren en crímenes de odio o en situaciones de homicidio, por supuesto que se tendrá que iniciar un procesamiento criminal. Entonces, bueno, los discursos de odio se tienen podemos irlos controlando desde las narrativas, desde cómo estamos nosotras, nosotros o nosotres, pues desafiando desde estas contranarrativas, pero si ya hay, porque recuerden, son cíclicas, tienden a escalar, entonces, bueno, en algún momento puede ser que necesitemos protección y esta protección, bueno, la haremos a partir de presentarlo como un delito y se tendrán que cumplir esos requisitos. Sí, bueno, de acuerdo con la CONAPRED y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues nos dicen que sí puede ser presentado como un delito, pero tendrá que cumplir todos estos requisitos, ¿no? O sea, es decir, quién lo está haciendo, de dónde viene ese discurso de odio y generalmente viene de esta manera jerárquica. A ver, nos dice Monester, una pregunta un tanto personal. En caso de ser posible, me gustaría saber si la ponente tiene algún cargo en alguna institución y cuáles son sus labores. Mon, sí, estoy en la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual del Estado de Tlaxcala, bueno, de la Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala. Y bueno, pues desde la Oficina de Atención tenemos esta gestión de promover actividades culturales, artísticas focalizadas a poblaciones LGBT y bueno, pues sobre todo hacia la comprensión y el entendimiento de la diversidad. Nos preguntan también por acá, Santiago. Bueno, nos comenta que cuando se le dijo discurso de discriminación a su novia sin que yo estuviera y ella no tuvo herramientas para decir nada,
¿Qué se sugiere? Porque también le pasó en el trabajo de tal forma que le afectó y dejamos de ser novios. ¿Cuál sería su narrativa de la pareja? Bueno, depende de quién haya realizado los discursos, es como vamos a ir a pensar cómo proceder, ¿no? O sea, digo, si es en la pareja, pues bueno, tendremos que dialogar con la pareja, pero evidentemente que si el discurso, o sea, estos discursos que además pueden, como ya lo vimos en el violentómetro, pueden ser bromas, pueden ser chistes, puede ser acoso, puede ser intimidación. Entonces, bueno, no es lo mismo que me lo diga mi, o sea, que me eche el chascarrillo mi novio a que me lo eche mi jefe. ¿Sí? Entonces aquí la dinámica cambia, porque entonces yo tendré que ir con un superior a hacerle saber que estoy viviendo estos discursos. Y entonces este superior tendrá que proceder desde lo interno, y si no procede desde lo interno, entonces ya tendré yo que recurrir, dependiendo si estoy en una institución pública, a la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, y si estoy desde el ámbito perdón, privado, pues tendré que recurrir a instancias civiles, ¿no? Y bueno, por supuesto que también tendremos que irnos habilitando en el uso de las contranarrativas, ¿no? De hablar desde los derechos humanos, de hacer uso del lenguaje incluyente, de no prestarnos a las violencias, es decir, no vamos a ser partícipes ni sujetas activas de ningún tipo de violencia. O sea, romper las violencias es un trabajo de todas y todos, no es nada más que los gobiernos nos ayuden a contrarrestar la violencia y que pues ya no tengamos violencia. No, porque la violencia además está en todos nuestros ámbitos, recuerden, está en nuestra casa, o sea, lo hemos vivido de manera sistémica, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, y entonces, bueno, sobre todo en el tema de las personas trans, pues las personas trans hemos vivido de manera constante estas violencias, desde, bueno, si las que fueron al kinder, pues en el kinder, las que fueron a la primaria, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, las que cursaron universidad u otros grados, posiblemente también vivieron ahí la violencia y por supuesto que al llegar a sus áreas de trabajo estarán viviendo la violencia, porque la violencia va a tender a replicarse. Entonces en algún momento alguien me decía, bueno, pero es que a nivel de licenciatura no necesitamos ya estas pláticas porque nosotras ya tenemos el conocimiento y ya no vivimos violencia. Y no es cierto, porque justamente quizá los adultos somos las personas que más promovemos las violencias, ¿no? Y justamente somos quienes estamos entrenando a las infancias a ser infancias violentas, ¿no? Entonces, nuestras infancias van a ser repetidoras de estas violencias. Y justamente es que los discursos de odio se alojan desde ámbitos religiosos, ámbitos políticos, ámbitos institucionales y, bueno, por supuesto que desafortunadamente de quienes esperábamos que fueran nuestras aliadas, pues desde el feminismo, ¿no? O sea, desde mujeres feministas que tienen un discurso trans excluyente y que, bueno, pues evidentemente es un discurso que tiende además a repetirse, que muchas de las veces no se ha reflexionado, donde quizá muchas veces ni siquiera nos conocen ni tienen acercamiento con nosotras o con nosotros y que se genera este discurso de odio, ¿no? Como por ejemplo eso de que el lobby trans o el lobby LGBT quieren generar operaciones y hormonar a las infancias, cuando de manera constitucional está prohibido el realizar prácticas médicas o quirúrgicas en infancias, ¿no? Entonces, por supuesto que es un discurso de odio y bueno, evidentemente descubrimos y ya tenemos la noción de que es discurso de odio desde que dice lobby, ¿no? Porque tampoco estamos conformadas como un lobby, ¿no? La otra es que las personas trans tampoco queremos el borrado de las mujeres, porque además ni siquiera tiempo tenemos para estar como planeando, ¿no? Durante la semana, ¿cómo voy a generar estos últimos días el borrado de las mujeres? No, porque las poblaciones trans justamente en esta brecha de desigualdad, de marginación, de exclusión, de discriminación y de vulneración de los derechos humanos esenciales, pues es que estamos en
procesos constantes de búsqueda de empleo, de cómo cubrir nuestras necesidades básicas, de buscar vivienda, de estar, o sea, y además de que si entramos en un empleo, pues justamente vamos a tener procesos como de prueba mayores que el resto de las poblaciones, ¿no? O sea, nos estarán poniendo a prueba de manera constante, donde tenemos que estar reflejando que sí tenemos esos conocimientos, que sí la señora está en una oficina, que sí es funcionaria, que sí tiene estudios, ¿no? Cuando además pensemos que las poblaciones trans en estas estructuras de violencia, de discriminación y marginación, pues bueno, muchas no pudieron concluir sus procesos educativos, ¿no? O en estos en estas correcciones de documentación, pues muchas instancias al violentarnos con el cambio de identidad, pues no nos cambiaron los documentos, ¿no? Porque no tuvieron información o porque simplemente no quisieron hacerlo. Entonces, justamente es que aquí, pues sí se tendrán que generar protocolos de acción, ¿no? Y bueno, pues sí tendrán que haber desde todas las instancias, pues acciones afirmativas hacia las poblaciones que han sido históricamente invisibilizadas, violentadas y vulneradas en sus derechos humanos. No sé si hay más preguntas, querida Caro. Sí, por acá nos preguntan si existen herramientas pedagógicas elaboradas en México para el combate de los discursos de odio. Sí, querides, miren, de hecho, no sé si lo ven en espejo o, bueno, pero este Sí, se ve libro, bien. este libro justo es en el que estoy basando estos criterios, estos saberes, estos conocimientos, y creo que es un libro que todas, todos y todes tendremos que leer, que además está de manera gratuita y pues al acceso de todas, todos y todes, descargable en PDF y bueno, pues se llama Odium Dicta y es de Gustavo Ariel Kaufman. Ojalá lo puedan leer y bueno, por supuesto que sí creo que hay estrategias, pero también creo que hay muchos posicionamientos que están en contra de estas estrategias y que nosotras y nosotros tendremos que estar todo el tiempo trabajando de manera constante por promover la cultura de paz, la cultura de los derechos humanos y hacer un México más incluyente, donde además podamos existir las poblaciones LGBT más allá de las violencias que hemos estado viviendo de manera constante toda nuestra vida, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver, por acá Ral nos comenta que la Universidad de Guanajuato le prohíbe usar los baños, expresar su identidad de género y hasta tiene que sentarse en el suelo porque tampoco le permiten usar sillas y mesas. Pues mira, querido, aquí, o querida, creo que tendrás que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o a la CONAPRED y presentar tu relatoría y presentar ya una queja porque por supuesto que se te están vulnerando varios derechos humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, tú tienes derecho a usar el baño que te corresponda de acuerdo al género que tú identificas. Desafortunadamente en nuestro país tenemos una estructura de sanitarios que nos violenta a todas y todos, ¿no? Porque tenemos dos cuartos que están apartados, que además tienes que entrar y pretende como el ocultamiento de los cuerpos, y en ese ocultamiento pueden ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Cuando en realidad los baños podrían estar expuestos en una hilera de puertas donde finalmente entra quien lo va a requerir y pues entra a lo necesario, ¿no? O sea, no entramos al baño pues a echarnos una conferencia de Zoom, entramos al baño a cubrir necesidades primarias, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces no tiene ningún problema que entres tú al baño al que tú te identificas. Desafortunadamente, bueno, las conciencias de algunas personas todavía están alejadas de entender
estos temas del género, estos temas de, pues, entender que los espacios no pueden tener este binario, ¿no? O sea, no pueden ser habitados desde el binario, desde el macho, hembra, ¿no? Tendrán que ser habitados desde las personas, desde la humanidad, ¿no? Y porque finalmente nosotras, nosotros y nosotras somos quienes hacemos o quienes le damos vida a estos espacios físicos que no son más que una serie de materiales como cemento, ladrillos, ¿no? Y que no tiene nada que ver con cómo los ocupamos, ¿no? Claro que sí tendrá que ver qué hacemos en estos espacios, ¿no? Pero evidentemente que, por supuesto que las personas trans no vamos a los sanitarios para estar viendo a quién vamos a abusar, a violentar, a agredir. Al contrario, sí hemos sido agredidas, hemos sido violentadas, ¿no? Entonces, imagínense que yo en un principio, pues me daba mucho miedo y mucha pena entrar a los sanitarios de mujer y bueno, en esta expresión, imagínense entrando al baño de los hombres, ¿no? Pues por supuesto que también me correrían del baño de los hombres. Entonces, bueno, si me sacan del baño de las mujeres y me sacan del baño de los hombres, ¿qué voy a hacer? O sea, lo único que tenemos que hacer es cómo vamos a cubrir nuestras necesidades esenciales y bueno, pues esto no tendrá por qué ser criminalizado. Desafortunadamente, las personas de la diversidad sexual vamos a estar constantemente criminalizadas, ¿no? Y esto es histórico. Les hablaba yo de que justamente estos procesos de exclusión, estos procesos donde están los estigmas, los estereotipos, pues bueno, pueden ser históricos y lo tenemos desde la religión, con la Inquisición, lo tenemos con la Segunda Guerra Mundial, con la psiquiatría y la psicología, ¿no? Cómo nos han ido criminalizando históricamente y se criminaliza poblaciones específicas, ¿no? Es decir, se criminalizó a las mujeres, a las personas de la diversidad y se criminaliza a la naturaleza. Y entonces, históricamente así ha sido, ¿no? Entonces, si vamos de que las mujeres eran brujas, pues bueno, posteriormente pasaron a ser histéricas. Y entonces, la diversidad sexual también y la naturaleza también. Entonces, justamente creo que dentro de los discursos de odio, hoy en día todavía se hacen estas referencias, o sea, en lugar de buscar referencias como, bueno, a ver, lo que voy a decir tiene un fundamento, en qué libro, en qué, sí, no, bueno, es que las mujeres son brujas, es que lo que tú quieres es hacerme brujería, ¿no? Y entonces empezamos a criminalizar a las poblaciones, a las personas, a los grupos, sin dar como oportunidad tampoco a que haya como un desafío, a que haya una narrativa desde estas posiciones que han estado vulneradas, ¿no? Entonces, pues mira, querida, yo te pido que por favor presentes tu queja, ya sea ante la CONAPRED o ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la Comisión Estatal, y también pudiera ser que presentes una denuncia o una demanda, dependiendo de las circunstancias, como van avanzando, porque nadie tiene derecho a prohibirte el acceso a un sanitario, a un espacio público, y bueno, sobre todo, pues tampoco puedes estar tomando clases en el suelo. ¿Sí? Porque vulnera tu integridad. Entonces, aquí el tema es que se está vulnerando la identidad y la integridad de una persona. Bueno, ¿algo más? A ver, yo unos últimos comentarios. Mon nos dice que se pueden emitir críticas, mordaces y comentarios que puedan dañar los sentimientos de quienes lo reciben. Por supuesto, siempre que no caigan en recurso de odio. Eh, También nos dice que pues, se tocó un excelente tema, un tema que se debe analizar caso por caso antes de catalogarlo como discurso de odio. Claro. Y pues sí, que es muy interesante ver en qué momento se comienza a considerar discurso de odio. Y por último nos dice que no se necesita más fundamento que el último párrafo de primero constitucional. Pues sí, bueno, de hecho la Constitución es muy sabia y ya dice que no podemos discriminar a nadie. Desafortunadamente ya en las prácticas sociales la discriminación sí existe, es real y además es progresiva y además es cíclica.
y además tiende a escalar, ¿sí? Y entonces, pues bueno, si bien la Constitución nos marca esto, pues los seres humanos hacemos otras cosas, ¿no? Entonces es por eso que tienen que existir estas instancias que nos puedan proteger, pero por supuesto que también nosotras, nosotros y nosotras tendremos que desarrollar habilidades en la vida para saber cómo sortear estas dificultades desde el discurso. Y porque justamente si ponemos un alto desde los discursos, es que estaremos poniendo el alto a acciones posteriores, a repercusiones posteriores que van a ir en este escalar y llegar posiblemente a los crímenes de odio, ¿no? Entonces, si yo para el alto desde el primer chiste, y por ejemplo, esto es muy sencillo, ¿no? Hay algunas estrategias donde dicen, cuando te hacen el chiste, tú le dices, ah, fíjate, si ya me habían dicho que tú tendías a hacer eso, y ahora compruebo que es cierto. Entonces la otra persona se queda con la duda de quién te lo dijo. Nadie te lo dijo, pero es parte de ir en contra de esta narrativa de odio, ¿no? Entonces sí tendremos que ir como desarrollando estrategias y bueno, pues estas estrategias son, yo les pido que por favor se informen más en cuanto a las narrativas alternativas, a las contranarrativas, a las narrativas de inclusión, a las narrativas con derechos humanos, ¿no? O sea, siempre que hay una situación donde se está negando un derecho humano, por ejemplo acá, ¿no? Es que tú no tienes derecho a estar sentado ni a asistir al baño. Justo hablar de la Constitución, justo hablar de la Carta Magna de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, claro que sí, tengo derecho y tengo los mismos derechos que tú, porque aquí la Constitución dice esto. Entonces, ya estoy hablando desde los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo, les vuelvo a repetir, de todas, todos y todos. Y por supuesto, si hay algo que no le aporta nada a la otra persona, lo mejor es no decirlo. Entonces, a veces habrá que ahorrarnos muchos comentarios, ahorrarnos muchas humildes opiniones, ¿sí? Y siempre que escuchen esto de, bueno, es que te voy a dar mi humilde opinión, gracias, no. Porque cuando nos están diciendo mi humilde opinión ya sabemos hacia dónde va. Entonces, sí podemos detener desde ahí. Y pues incluso hasta darnos la vuelta es una parte de frenar los discursos de odio. No querer escuchar ya más estos discursos, ¿no? Así es. Y bueno, ahora sí la última pregunta. Nos dice Santiago que labora en una dependencia gubernamental y será el parteaguas como hombre trans, que ya está en tratamiento e inicia el proceso para ingresar al sanitario de hombres. Todo se ha dado en un clima tranquilo, sin embargo, si sugiere algún altercado, ¿a dónde se pudiera dirigir? Santiago, felicidades primeramente por tu tránsito y en segundo lugar, pues bueno, ya lo mencioné, es que si se da un altercado y tú estás dentro de una instancia institucional desde cualquiera de los niveles del gobierno, pues es que primeramente tú tendrás que hablarlo con tu jefe directo, tu jefe inmediato. Si este jefe inmediato no atiende tu problemática, vas a pasarlo a el que está antes de este jefe inmediato, o sea, vas a ir en jerarquía y si ya ninguno de estos niveles lo atendió, entonces sí procedes a presentar una queja, obviamente exponiendo que tú ya lo hablaste con la jerarquía de tu institución, que no hicieron, bueno, que hicieron caso omiso y aguas porque la omisión institucional, pues sí se sanciona. Entonces, pues bueno, tú ahí vas a presentar una relatoría ante la Comisión Nacional, ante la CONAPRED, y pues vas a exponer cuál es tu caso. Recuerden que las quejas pueden presentarse a lo largo de un año. Después de un año prescriben. Las únicas que no prescriben son las de abuso sexual. Entonces, y bueno, pues ya generalmente lo que se hace pues es hablar con las personas y se dará una capacitación. Entonces, justamente creo que lo que tenemos que prevenir aquí, y bueno, justamente lo que tenemos que hacer es prevenir que se den estas acciones discriminatorias, estos actos violentos dentro de
las instancias dentro de los espacios culturales, dentro de los espacios laborales, ¿no? Sean públicos o privados. Y entonces es que lo que podemos estar buscando son capacitaciones o, bueno, algunos talleres que además también podemos encontrarlos desde páginas como los talleres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde la CONAPRED, desde las comisiones estatales, desde el Museo Memoria y Tolerancia, desde el Centro Cultural España, que tienen varios talleres gratuitos y de manera virtual que nos pueden favorecer en nuestro crecimiento y nuestro entendimiento intelectual para aprender a respetar los derechos de las personas, las identidades, entender el tema del género, ¿no? Aunque bueno, esto todo mundo puede tener sus dudas, pero sí tendremos que irnos informando. Recuerden, la libre expresión va de manera conjunta con el derecho a la información. Y la información siempre va a estar sustentada, entonces procuremos no hacer, justo ahora que tanto se habla del plagio, pues es, mira, todo esto que yo te estoy diciendo no lo digo yo, sino que está en tal fuente, ¿no? Consúltalo, no te quedes con la duda. Entonces, promovamos también el conocimiento, no nos quedemos, y tampoco violentemos desde lo intelectual, ¿no? Donde ya somos eruditas y entonces lo sabemos todo y ahora le hago saber a la gente que son ignorantes. Entonces, trabajemos mucho en el respeto a los demás y el respeto, bueno, por supuesto que dicen por ahí, ¿no? Que hay que hervir nuestro calzón en agua y tomarnos el agua como agüita de tiempo, pues por aquello del amor propio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, reforcemos este amor propio y no permitamos que las violencias sigan focalizándose y sigan afectándonos, ¿no? Pero que además no nos afecta a nosotros, pero tampoco a los demás. Y entonces no me presto nunca más a la violencia, a un discurso de odio, a un chisme, a un chiste, ¿no? Que por supuesto tiende a vulnerar a otras personas. Muchas gracias. Pues, Sí, Santiago, mira, pues justamente sí, con el permiso de Caro, pues nos pueden buscar en Facebook como Oficina de Atención a la Diversidad Sexual. Y pues bueno, estamos desde la Secretaría de Cultura de Tlaxcala y bueno, pues si lo requieren, bueno, por supuesto que tenemos algunas capacitaciones que podemos facilitar en otros espacios, ya sea de manera virtual o de manera presencial y bueno, por supuesto que son gratuitos para que pues bueno, aprendamos más, nos entendamos más y tengamos esta sociedad que justo nos va a permitir ser aquellas personas que queremos ser, ¿no? Que va a ser una sociedad justa, segura, ¿no? Que no nos va a poner en riesgo. Entonces, bueno, pues hasta acá sería mi presentación, querida Caro, queridos y queridas del auditorio. pues muchas gracias. Gracias, Adil, por tu tiempo, por tu participación y por darnos esta información tan importante que pues a todos aquí nos gustó mucho tu ponencia. Y pues gracias por formar parte de Transurbana 2023. En un momento más te voy a compartir tu constancia por habernos acompañado con tu ponencia el día de hoy. Y bueno, antes de terminar, quisieras compartirnos algunos de tus datos, si alguien se quiere poner en contacto contigo, algo más. Sí, claro. Bueno, pues les recuerdo que estamos en Facebook como Oficina de Atención a la Diversidad Sexual. También me pueden seguir como Adil Aranzubia en todas las redes sociales. Y tenemos un número de WhatsApp de la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual, que es el 246-122-9645. Y bueno, estamos para atenderles y para escucharles o leerles a todas, todos y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego.